Marcos capítulo 9, verso 22 al 24. Dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree. El verso 23, ¿qué le parece si lo repetimos? Estamos citando la palabra del Señor y yo creo que hay poder ahí. Miren lo que dice. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Miren ahora el verso 24, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Qué dijo el hombre? Creo. Punto y coma, dice, ayuda mi incredulidad. Otra vez, dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero hay algo raro porque si cree, entonces ¿por qué dice, ayuda mi incredulidad? ¿Verdad? Ahí como que no está muy convencido el hombre. Entonces cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amén. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué le parece si oramos, inclinan su rostro? Y vamos a orar y nos tomamos en serio este momento de enseñanza, ¿ok? Y vamos a aprovecharla. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta noche, por este momento, este martes apostólico de liderazgo, Señor, donde hemos martes tras martes transmitido lo que tú has querido y es material, fundamento para que nuestra fe y nuestra vida espiritual en ti, Señor, siga creciendo. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Pedimos que nos dé la capacidad, Padre, que solo tú puedes dar en tu voluntad permisible, porque tu palabra dice que tú produces el querer como el hacer en tu buena voluntad. Prodúcelo en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de dominio, de amor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Queremos más, hemos probado y queremos más de ti. Queremos conocerte más. Cada servicio que recibimos es un placer, Señor, porque tú sigas aumentando nuestra fe y añadiendo nuestra fe, Padre. Señor, queremos más en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, gracias por tu palabra. Avívanos según tu palabra. Diga esto por un momento en la oración. Avívanos según tu palabra. Le está diciendo a Dios con esto, crea un avivamiento dentro de mí. El avivamiento que no se busca por fuera, pero lo tengo por dentro. Porque el que cree de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, esa es la gracia y el privilegio que tenemos, el haberte conocido, el ser fortalecido en el poder de tus fuerzas. Señor, gracias, porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Oramos, Señor, en fe. Oramos, Señor, creyendo, Padre, que cada día tu palabra nos sustenta, nos sostiene, nos fortalece, nos levanta, Dios amado, en el nombre de Jesús. Ese aplauso dáselo fuerte, 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 fuerte. Bien, voy a partir con esta historia, una enseñanza breve. Deme en 40 minutos, 45 y nos vamos. Estamos en un martes de líderes y creo que intencionalmente cada martes Dios está transmitiendo algo
Y yo sé que a lo largo de los tiempos y los años, eso de una u otra manera les está ayudando. Estoy convencido, porque no es palabra mía, es de Dios. Amén. Y que esa palabra nos puede ayudar a construir lo que quizás para muchos por años hemos escuchado a los pastores, los líderes. Estoy de acuerdo también, pero creo que tiene su medida cuando dice vamos a formar el carácter de los líderes. Y yo creo que no hay una mejor manera de que lo hagamos a través del Espíritu Santo. Razones sencillas, ustedes las saben, pero déjenme acordarles que nada se puede hacer sin el Espíritu Santo, nada en lo absoluto. A Catherine Kuhlman, por ejemplo, siempre le preguntaban que cómo ella sabía lo que tenía que ministrar o cómo sabía lo que tenía que hacer, porque era tan efectiva, tan directa, tan precisa en todo lo que hacía, dirigida por Dios. Y ella decía, porque conozco al que lo hace. ¿Me entiendes? Hago lo que hago porque conozco al que lo hace. Entonces ella está dando alusión a esto, que su relación con el Espíritu Santo, amén, que es la principal materia de la iglesia. No se puede adorar sin el Espíritu Santo, no se puede leer la Biblia sin el Espíritu Santo, ya está comprobado, ustedes se lo saben ya. No se puede orar sin el Espíritu Santo, Pablo enseñó eso. Entonces imagínense que cómo se hace o cómo se haría cuando en estos días yo le hablaba sobre Jesús enseñando en una casa, en este caso, y dice la Biblia que estaban los fariseos y los doctores de la ley. ¿Recuerdan ese texto que habíamos hablado? Déjenme mencionarle brevemente esas dos características o esos dos personajes, un fariseo y un doctor de la ley. Un fariseo es un seguidor de una secta judaica, una persona que por tradición simplemente ellos aludían los preceptos de la ley, más allá de un entendimiento en el espíritu. Imagínense que si sin el espíritu no podemos entender la palabra, ¿cómo hacía esta secta? Por ejemplo, los fariseos, que eran los que perseguían constantemente a Jesús. Y todo eso era por la tradición que tenían. O sea, se metían en la secta y seguían la secta por cierta tradición. Y de esa manera discutían o hacían ciertas cosas que tenían que ver con la ley. Esos eran los fariseos. Pero noten que estaban en esa enseñanza que estaba Cristo, Jesús hablando, estaban los fariseos, o sea, lo de esa secta. Y dice también que estaban, ¿quiénes más? Los doctores de la ley. O sea, un doctor, ¿quién es en Israel? Un doctor es un maestro, un rabí, alguien que tenía la facultad de que en la sinagoga públicamente usted le pudiera hacer preguntas y salir de sus dudas. Por ejemplo, si ustedes leen Lucas 2:46, me lo ponen en pantalla. Lucas 2:46. Amén. ¿Me ayudan ahí en la pantalla, please? Lucas 2:46. Entonces, eran unos maestros que disputaban en la sinagoga, mientras ponen el texto, o donde quiera que ellos pudieran encontrar una audiencia. Podían ser hasta en una esquina y formaban ahí una discusión, una forma de debatir en cuanto a la ley y la doctrina. Curiosamente, cuando Jesús se pierde, que él estaba con María el día de la fiesta, ahí está el texto, dice, y aconteció que a los 3 días dice, después que lo hallaron en el templo sentado, miren con quién estaba él, dice, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. En ese capítulo, que ustedes deben manejarse ese texto para no perder mucho tiempo ahí. En ese mismo capítulo, en los versos siguientes, dice que los doctores de la ley estaban admirados por la palabra de Jesús. Jesús tenía 12 años cuando él se perdió. Lo encuentran en el templo y a quienes él le estaba respondiendo y haciendo preguntas no eran a los fariseos. Estoy tratando de hacer la aclaración para que entiendan bien. No eran una gente de una secta que seguían una tradición
acerca de la ley. Amén. Eran doctores de la ley. Esos doctores eran la gente con mayor reputación en todo Israel. Y había uno de los más famosos que era Gamaliel, entre otros, que eran doctores de la ley. ¿Me explico? O sea, era una alta jerarquía en cuanto a la enseñanza. Ese era un rabí. O más allá la expresión raboni, que daba una expresión más alta de un rabí. No simplemente era un maestro, sino una persona que tenía la autoridad por encima de los mismos maestros, maestro de maestros. Ustedes escucharon el texto cuando Pablo dijo, o leyeron, perdón, cuando Pablo dijo, yo en cuanto al fariseísmo, yo era fariseo de fariseos. Él está diciendo a ellos, yo era jefe de toda la cuadrilla de ustedes. Pero miren esto, dice la Biblia que Jesús aparece en el templo y aparece con un doctor o con los doctores de la ley, que por costumbre ellos lo que hacían en la sinagoga era enseñar, disputar, dar preguntas, hacer preguntas, dar respuestas. Y Jesús estaba ahí y ellos estaban admirados con la palabra de un niño de 12 años que le estaba preguntando según la sabiduría. Miren, ¿por qué ellos estaban admirados? Porque para ellos no era normal las cosas que Jesús estaba hablando, porque no había forma que él pudiera comprender. Con 12 años no alcanzaba, según los estudios, un doctorado que Jesús estuviera hablando al nivel más alto de un doctor. ¿Me siguen? O sea, eso era impresionante. Tal vez usted lo ve muy normal, pero en la época de ellos era totalmente impresionante. O escuchar a un niño de 12 años, mirarlo ahí y que él haga este tipo de preguntas y ese tipo de palabras que salían de la boca de él. Porque dice que hablaba con una sabiduría y con una altura, con un nivel que en los estudios, o sea, el cálculo para los estudios no daba a que un niño de 12 años pudiese saber todo lo que él estaba. Captó la atención. Lo que hacían en la sinagoga era que se reunían grupos de maestros, rabí, con grupo de discípulos y empezaban a su enseñanza, a discipular. Entonces captó la atención de todos los maestros. Se reunieron todos los maestros a escuchar a un niño de 12 años que estaba hablando al nivel que estaba hablando. Si el cálculo para ellos no daba que Jesús hablara al nivel que estaba hablando, ¿qué era? La revelación. Era el Espíritu Santo sobre él, dándole la sabiduría, y dice la Biblia, e inteligencia. Eso es lo que usted va a encontrar en los versos siguientes. Dice que estaba lleno de sabiduría y de inteligencia. Y de hecho Lucas 1:80 dice, el niño crecía en gracia y en sabiduría. Jesús, quien le suministraba la sabiduría a Jesús con 12 años, era el Espíritu Santo. Si ustedes quieren le dan el aplauso porque estoy hablando del Espíritu Santo. Ese era el Espíritu Santo. Debía de causarnos una sonrisa. Por eso que a veces se quedan solos en los altares, porque nada más lo quieren cuando quieren que Dios lo use. Si no disfrutamos el Espíritu Santo no vamos a ver nada. Usted va a vivir una vida seca toda la vida. Esa vida que hay que estar motivándote siempre, porque no depende de esa fuerza, de esa fuente, de ese río. ¿Me siguen? Entonces los doctores tenían la letra, tenían el estudio, tenían el conocimiento, disputaban la ley, daban preguntas, eran hombres importantes. En otra ocasión aparece, y déjeme hablar de esta manera porque estoy dando una enseñanza, ¿ok? En Juan capítulo 3 aparece Nicodemo también, que dice que incluso era un principal entre la sinagoga. Y Jesús, ya con más edad, ahora tiene 30 años, y le habla un tema que Nicodemo no manejaba, el que no nace del agua y del Espíritu. Siendo un doctor de la ley, no manejaban, o sea, ellos carecían de lo invisible. Ellos carecían de lo revelado. ¿Me explico? Cuando Pablo dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, se está basando a todo esto, a esa comunidad de hombres intelectuales, letrados, filántropos, todo lo que usted quiera, pero que le faltaba esa esencia, ese detalle bíblico, ese detalle espiritual, ese detalle que debe caracterizarlo a cada uno de ustedes. Porque si no crecen ahí, van a vivir una vida constantemente en fracaso y en derrota.
frustrándonos y culpando a Dios de toda nuestra oración, que por qué Dios no nos ha respondido a la oración, porque probablemente tus oraciones no han involucrado esa parte revelada que Jesús habló. Por eso ellos no le comprendían el lenguaje y chocaban con él. Y por eso te va Juan diciendo: y en el principio él era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y en él fueron escritas y hechas todas las cosas. Pero aquel verbo se hizo carne, estuvo entre nosotros, vimos su gloria. A los suyos fue, no le recibieron, pero a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Esta historia que nos envuelve a todos nosotros, que nos involucra por la fe, porque si ustedes están aquí sentados es por la fe. Ustedes no caminaron con Jesús, no convivieron con él, no vivieron esa época, no conocen esto, pero la convicción de esa fe que dice Hebreo, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, fue lo que lo hizo usted acercarse, como dice el apóstol, confiadamente al trono de la gracia. Acercaos, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Y esa gracia es la misma, que estoy totalmente de acuerdo con Claudio Frankson, que publicó una palabra muy interesante, y él dijo: si tú no quieres aceptar una segunda oportunidad, no tenías que aceptar la primera, porque tanto la primera como la segunda y la tercera y cualquiera, ninguna te la merecías. Eso es lo que es la gracia. ¿Me están siguiendo? Entonces es el poder que tiene la palabra, y cuando entramos en ella a través de su espíritu, hay una esencia distinta. Usted va a vivir a partir de ese momento una vida cristiana distinta, espiritual, y va a poder comprender las cosas de Dios. Tus ojos van a estar abiertos espiritualmente. Tú vas a poder discernir, comprender, ver, percibir y palpar la voluntad de Dios. Que eso debe ser el fin de cada uno de ustedes como líderes. Sin embargo, ¿qué hacen los líderes? ¿Qué hemos hecho los líderes? Vamos a meternos todo por años. Queremos construir el carácter a la gente, cuando entendemos que el carácter viene por el Espíritu también. Porque dice que el Espíritu da templanza. Entonces, por más que construyamos, por eso es que hay gente que sabe demasiado la Biblia, como los doctores de la ley. Aplican demasiado la Biblia, pero cuando tú tienes que ver la vida de ellos, Jesús, ahí fue que Jesús se lo comió. Le digo: pero ustedes son sepulcros blanqueados. Es verdad todo lo que ustedes están diciendo, pero eso no se ve. Entonces, cuando no cuadra la palabra, porque la palabra no está para que tú la digas. Nosotros no estamos aquí, yo no estoy simplemente aquí para predicarle y decirle un montón de cosas que no pasen conmigo. La ofensa más grande que le podemos hacer a la Biblia es decirle a la gente lo que nosotros mismos no creemos, y tratar de convencer a alguien de algo que tú no estás convencido todavía, y que tú digas: hay poder cuando tú no crees en el poder. Que Dios bendice cuando tú no te ves bendecido, no te ves bendecido. Y no solo te estoy diciendo que si tienes dinero, el rostro que te veo, se te ve una miseria terrible. Miseria no es tener o no tener, sino un espíritu apagado. No combina, no coordina. El desánimo que cierta gente maneja en la iglesia no coordina con textos bíblicos que dice: tú aumenta mi fuerza porque yo le doy fuerza al que no tiene más. ¿Me explico? Son los textos, pero los textos tienen una revelación, tienen algo que tiene que verse en nosotros, hablarlo, y que podamos mostrar el fruto de eso que nosotros tenemos. Esa es la clave. No lo tenían los doctores y los fariseos. Lo aplicaban, lo enseñaban, lo discutían, pero cuando Jesús intentaba manifestar en la cara de ellos lo que Isaías ya le había dicho, y que discutían los libros de Isaías, como el paralítico, cavilaban inmediatamente y cuestionaban. Y eso es lo que te dice que se separa la letra del espíritu. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Claro que leemos la letra, leemos la palabra, pero lo que Pablo está diciendo se está basando a ellos, que se la sabían muy bien, la aplicaban muy bien. Hay gente que si usted lo pone a predicar, te aplican un mensajazo, mira, por un mensaje, pero no son uno con el mensaje. Cuando tienen que mostrarte a ti el mensaje que están diciendo, no se ve por ninguna parte. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, esto eran ellos, hasta que Jesús trata de romperle. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ¿cuál es el principio más poderoso? Y vamos a alimentar eso en algunos minutos. La fe. La fe. Dígale a alguien cerca: la fe. Yo sé que se lo sabe y lo va a decir como los doctores de la ley. La fe, ya yo sé eso. No, dígale la fe.
Como que hoy puede ser la oportunidad de tú entender qué es realmente la fe. Es el único elemento. Por ejemplo, somos salvos por gracia. Quiere decir que la gracia es un regalo, ¿sí o no? Pero es el único regalo que no se activa hasta que tú no tengas fe. Porque por fe soy salvo. Entonces es un regalo, es gratis, pero no lo habilitas, no lo activas. Como le puse el ejemplo, es como tener una tarjeta Visa y ir al restaurante o ir a un almacén y pagar, pero no activaste la tarjeta. Entonces, aunque tengas saldo, aunque tengas una tarjeta que tiene fondo, no puedo utilizarla porque no la activaste. Entonces, la fe es esa activación que nos hace vivir en esencia y hace que la palabra, la letra y los versos que leemos y vemos cobren vida en nosotros. Y yo voy a predicar de esto hasta que Cristo venga, porque me funciona, es la realidad, y como yo soy práctico, yo trato de ver lo práctico. Esto funciona, vamos a hacerlo. Pero antes de que te funcione a mí, antes de que me funcione a mí, quiero que te funcione a ti. Y eso es una mente práctica. Entonces yo aplico algo que le funcionó a alguien, pero no me invente a decirme una cosa que no te funciona a ti. Porque si a ti no te funciona, ¿qué me garantiza a mí que me funcione? Es como vender el producto y no usarlo. Como decir que la pastilla rebaja y tú sigas aumentando el peso. O sea, no es práctico, no es práctico. No puedo consumir, tal vez, bueno, hay gente que puede ser engañada, pero hay gente que tiene una mente más sencilla y te dice, bueno, no te funciona, yo no lo quiero. Tu consejo no te funciona a ti, yo no lo quiero. Eso que tú estás diciendo es una clave, yo no la quiero. Porque todo lo que se llame clave, código, te tiene que dar a ti primero un acceso, una entrada. No sé por qué el aplauso es sin ánimo, pero eso debe producir en nosotros fe. Miren el hombre que Jesús está liberando a su hijo. Le dice Jesús, al que cree, porque si crees, al que cree, todo le es posible. No le pregunta si él es cristiano, evangélico, apostólico, romano, católico, testigo de Jehová. Jesús lo único que le interesa es si él tiene el elemento más importante y más poderoso que haya en toda la Biblia, y eso se llama la fe. El segundo, porque primero es la palabra, y la fe no viene sino es por el oír de la palabra. Entonces tu fe crece cuando la palabra está en ti. Y vas a necesitar fe para todo. Tienes dones, tu don no se activa si no hay fe. Tienes sanidad, no se activa si no hay fe. Tienes profecía, no se activa si no es por la medida de la fe. Entonces, cuando yo quería, por ejemplo, crecer en lo profético, aprendí en un libro algo y dije, tengo que alimentar esta parte. No concentrarme en oír la voz de Dios, porque la voz de Dios está disponible siempre. Dios está hablando siempre. Y de hecho Juan dice, mis ovejas oyen mi voz. No son los apóstoles y los profetas, mis ovejas oyen mi voz. Entonces quiere decir que el problema no es la voz, hace falta algo. Y me di cuenta que era ese sensor llamado fe. Porque yo puedo oír a Dios para que me diga algo. La pregunta es si yo tengo fe para actuar en la voz que yo estoy oyendo. Si yo tengo fe para caminar en la palabra revelada que se me está dando, para que yo pueda dimensionarme y acceder o llegar a alcanzar cualquiera que sea el término o la terminología que usted quiera usar. Si hay alguien distraído por ahí, te pido que tenga fe para que te entre la palabra. Porque si no, vas a oír como un doctor de la ley, como acostumbraba Israel en la sinagoga. Se sentaban igual que ustedes a escuchar al rabí decir cosas, lo apuntan, discuten y salen, y no creían ni que lo podía Dios sanar de un catarro. No creían, incrédulo. Y Jesús y Juan le llamó a toda esa generación. Incluye al fariseo, el saduceo, los doctores de la ley, incluye a todos. Le decían generación de incrédulos. Imagina el título que había en la prédica de Juan y Jesús: generación de incrédulos. ¿Qué le quita a ustedes que ustedes son mejor que esos doctores de la ley? Yo no creo. Porque al menos, con todo el respeto, al menos tenían todo el conocimiento de la ley. Al menos discutían. Aquí hay gente que no abre la Biblia, ni hoy la abrió. Tiene un mes de no abrir la Biblia. Ellos la abrían todos los días. Así que si ellos eran incrédulos, yo no quiero saber que tiene algunos que ni hay que animarlos para todo, para orar, para buscar, para alabar, para adorar. Hay que estar levantándole el ánimo cada rato, porque tienen un libro abajo del sobaco que dice que si tienes debilidad y te falta fuerza, puedes acceder a una palabra y puedes caminar en esa palabra, y aún así no se le ve en sus propias vidas.
¿Qué quita que ustedes, porque es fácil aquí juzgar a los doctores de la ley, pero miren la capacidad que tenían? Amaban la palabra del Señor. Yo no quiero desmeritar lo que ellos eran. Amaban la palabra, caminaban en la palabra, creían la palabra, discutían la palabra. De hecho, cada esquina se formaba una discusión bíblica, y eso es saludable. Y que Jesús venga a decirle a ellos: arrepiéntanse. Eso es fuerte. Miren, pero analicen. Jesús no le estaba diciendo si Jesús, mire, si Jesús hubiera venido para nosotros, yo no quiero decir yo no quiero saber qué iba a decir. Porque si a los doctores de la ley le dijo arrepiéntanse, ¿qué le tendría que decir a ustedes? Por lo menos ellos eran tradicionales. Si tú le ponías un cántico hebreo, se ponían de pie. Aquí hay que levantarlo a ustedes, porque tienen que sentir. Y aquí viene el tema mío para terminar la enseñanza, o para terminar de desarrollarla. Es: la fe no es un sentimiento. Míreme a alguien y dígale esto: la fe no es un sentimiento. Mire, por favor, sacúdalo y tóquenlo. Por Dios, dígale: la fe no es un sentimiento. Es una realidad invisible, que es capaz de hacer lo invisible visible y lo imposible posible. Por eso es que al que cree es que todo le es posible. Al que cree. Al que cree. Dije al que cree. Entonces, ¿qué tenemos que aumentar en los líderes? La fe. La fe. Porque si hay fe, hay más efectividad. Si hay fe, vamos a tener más dones fluyendo. Si hay fe, vamos a tener más gente que va a tener un contacto de verdad con Dios a través de ese elemento llamado fe. Y va a haber experiencia, va a tener experiencia. Jesús se le aparece a todos ellos y le dice: arrepiéntanse, generación de víboras. O sea, tenían la palabra. Quiere decir que usted puede tener la Biblia aquí plasmada, y es bonito tenerla, pero dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Toda fe necesita de una acción. La palabra acción trasciende de la palabra operación. Tú tienes que operar en lo que leíste, en lo que vimos, oímos. Esto hablamos, hacemos, testificamos. La Biblia no es un conjunto de letras para estudiarla, en donde gente inteligente, intelectuales se la graban. No, y la hablan bien. La Biblia está como un mapa para guiarte a ti. Y aunque gloria a Dios, porque algunos por experiencia, por madurez podemos enseñar, no está basada para que estemos en la sinagoga discutiendo acerca de ella y salir todos los días de la sinagoga sabiendo que la Biblia dice que Dios sana, pero está turbado cuando te diagnostican una enfermedad. Eso no es fe. La fe es una confianza plena en Dios, una seguridad que de lo que Él me dijo, Él lo va a hacer. Y yo estoy plenamente convencido. Estoy plenamente convencido. Tú estás cegado a que algo que Dios te reveló, tú vas a caminar. Y cuando tú caminas en lo que ya Dios te dijo, ya no te importa lo que diga el diablo. Por eso es muy importante escuchar primero a Dios a través de la fe, para que cuando el diablo hable, no te mueva de lo que Dios te dijo, porque estoy convencido. Estoy convencido. Eso es convicción. Dios me reveló esto, yo lo creo. Su palabra dice esto, yo lo creo. Y gloria a Dios por los profetas, y gloria a Dios por los que sueñan, pero tu sueño no puede cambiar lo que yo aprendí en la Biblia. Porque hay gente que todo el tiempo sueñan con demonios y no tiene que estar escuchándolo. Vi demonio correteándote, vi demonio correteándote. Y como tú no estás en ello, o como tu nivel de conocimiento a través de la fe en la palabra creció, tú dices: bueno, ahorres ese sueño, que mientras tú estás viendo demonios, la Biblia dice que el bien y la misericordia me seguirán y me perseguirán y me alcanzarán. Yo estoy caminando en una realidad bíblica. Hay que tener cuidado con ese punto de cosas, porque ¿qué ha pasado en la iglesia de Cristo hoy? Que con un sueño gente ha tomado decisión, que por un profeta la gente toma una decisión, por gente que no son profetas, tienen un don, pero se toman la habilidad de decidir en la vida ajena, maniobrando o manipulando a través de una profecía, y eso es peligroso. Tu destino no puede estar basado en un profeta que abra la boca. Y gloria a Dios que los profetas hablan para bendecir, edificar, y le está hablando uno. Pero lo que estoy diciendo es: tú tienes que estar fundado en la palabra, en la convicción de lo que dice Dios, su palabra, y la fe en ella. ¿Están entendiendo eso?
Ese es el carácter que yo puedo brindarle. Más allá de llevarlo a un montón de retiro de liderazgo para construirle un carácter que me cansé de ver iglesias haciendo eso durante 40 años y no tiene ninguno de esos líderes estable hoy. Es más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces necesitamos descubrir cuál es la esencia real. ¿A qué le llaman carácter en algunos concilios? A un tipo que se graduó y sabe bastante texto, pero está más seco que el diablo, más seco que un bacalao. No alaba, no adora, no ora, no toca. Y si lo invitan es porque en esa organización él tiene que enseñar un credencial, por ejemplo. Eso es el mismo fariseísmo. Y a eso no le llaman secta, pero eso era lo que era una secta. Una membresía de un club de personas que preparaban para decir las palabras, para manejar la Torá, para que tuvieran acceso, para que tuvieran licencia prácticamente para hablar en la sinagoga. Y hay gente que están hablando en las sinagogas hoy con licencia, pero no con el Espíritu de Dios. Gracias por algunos amenes y la gente que están despertando por ahí. Entonces hay gente hablando con licencia, hay gente enseñando con licencia, hay gente cantando con licencia, hay gente haciendo las cosas, pero el Espíritu se apartó. El Espíritu es el que trae vida, el Espíritu es el que cambia ambiente, el Espíritu es el que trae las realidades que tú crees, el Espíritu es el que materializa las cosas, Él es el que forma las cosas, es el que levantó a Lázaro de la tumba. Esa es la esencia, y esa solo se activa cuando lo que tú lees lo crees, porque al que cree todo le es posible. Todo. Dígale a alguien: todo al que cree, todo le es posible. Y esa es la convicción que tenemos nosotros que tener ahí. No una licencia, no, yo soy líder. Sí, ya yo estoy aburrido de esos títulos y la arrogancia que se forman por la gente. Tiene unos títulos que lo hacen más prepotente y más arrogante que el diablo. Esa basura no sirve. Pablo, de hecho el mismo Pablo escatimó todo esto y dice: todo eso lo tengo por basura, por el máximo y supremo llamamiento de Cristo. Se me reveló un evangelio que no es de hombre ni por hombre. Alabanza al que vive. Que no es de hombre ni por hombre. Ese evangelio de fe, ese evangelio de poder. Mira qué dice Pablo: porque el evangelio no es religión sino poder. Y luego dice: al que cree, porque el que no cree no puede ser habilitado en ese evangelio. Yo no sé qué evangelio tú predicas, pero hay un evangelio de poder. Aleluya. Y voy a abrir mi boca a las naciones para hablar de ese evangelio de poder. Un evangelio real. Todavía Él sana, todavía liberta, todavía bautiza, todavía echa fuera demonios, sana a los enfermos. Todavía Él habla. Aleluya. Hay poder en Él. Es el evangelio. Que tú puedes tener todos esos títulos. Los hijos de Cefas lo tenían, de Sebas lo tenían, y quisieron echar al diablo por los títulos, porque le dijeron: somos de de acá, y Pablo y el de aquí, y el demonio le dijeron: a los dos los conocemos, a los dos les conocemos la esencia, ustedes no los registramos aquí, y aunque son hijos de hombre que tienen prestigio, no los registramos. Y los desbarataron, los desnudaron, porque faltó esa esencia. Esa esencia se llama fe. Y yo le estoy dando un tesoro y una perla, si de verdad ustedes están entendiendo en el Espíritu. Porque aquí es que está la realidad. Usted quiere tener una vida diferente cristiana, hágame caso aquí con lo que le estoy diciendo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca cree que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Tienes que creer que nosotros no vinimos aquí a sentarnos en vano. Tienes que creer eso. Tienes que creer que mientras se está liberando la palabra, cosas suceden en el mundo espiritual, y puertas se abren y te dan acceso, se rompen cadenas, se quiebran maldición. Cuando ustedes entiendan eso, hasta sentado en la banca se le va a podrir la enfermedad. No vamos a tener ni que ponerle la mano, porque el cáncer se va a ir solo. Porque cuando tú conoces lo que haces, es porque conoces quién lo hace. Es el Espíritu de Dios que hace estas cosas. Y mi fe me hace creer y acercarme a eso y entrar en esto. Eso es lo que nos ayuda. ¿Tú sabes por qué yo hablo estas cosas? Porque yo no busco enseñanza para enseñarle, aunque suene raro lo que estoy diciendo. Yo cuando busco enseñanza estoy alimentando mi propia fe. Y vengo con ese gozo en mi corazón recibiendo. Y de ahí parte de decir: le voy a compartir esto a la iglesia. ¿Entiendes?
Entonces, ustedes tendrían que juzgar las señales. Si es verdad que el pastor tiene fe y cree, alguna vez ha puesto la mano, como dice la Biblia, que ponemos las manos sobre los enfermos y sanarán, y se ha sanado. Bueno, eso dice que yo soy práctico. Si a él le funciona, me puede funcionar a mí a través de la palabra de Dios, porque es accesible para todos. Pero en esta iglesia lo que no te vamos a enseñar es a ser tradicional, porque yo no me gusta la tradición. No voy a enseñar tradición. Tú no ves la iglesia cómo se turba. Hagan el llamado, hagan el llamado. Y si un día tú no haces el llamado, ellos entienden que tú no estás por las almas. Pero no todo el tiempo que tú empujes a alguien en la espalda significa que tú estás haciendo un llamado. Porque a veces tú puedes empujarlo aquí a 100 y 2 creyeron. 2 se bautizaron. Se bautizan 1000 y 3 creen. O sea, ¿qué estamos hablando? El orden de factor no altera el producto. Yo prefiero trabajar en la gente, la convicción. Porque si ellos tienen fe en la iglesia, tienen fe en su casa. Si ellos tienen fe en la iglesia, ellos van a tener fe cuando estén delante del doctor. Van a tener fe cuando estén delante del médico, cuando estén delante de la dificultad que se le está enfrentando. Y no se van a tirar ahí como incrédulos, van a creerle a Dios. Entonces tenemos que entender esto, que saber mucha Biblia no define en nosotros que le creemos a Dios. Y ahí estaban los doctores de la ley. De hecho, ellos eran los que discutían, refutaban a Jesús, lo resistían porque no entendían lo que él le estaba transmitiendo, que era caminar con una palabra revelada. ¿Qué es la fe? Caminar con una palabra que se te revela. Oír esa palabra y trazar tu camino en base a esa palabra. Porque si hay algo clave en la Biblia, y ustedes lo han leído, es que lo que sale de la boca de Dios, dice la Biblia, que no regresa a él vacío. Dije, lo que sale de la boca de Dios no regresa a él vacío. Entonces garantiza que cada paso que tú das, tú lo hagas con una palabra que vino de Dios. Si vino de Dios, aunque no tenga lógica, sigue caminando en ella. Le voy a decir algo que va a ofender a los doctores de la ley. Se lo puedo decir. La fe no es coherente. La fe es incoherente. La palabra coherencia trasciende de la lógica entendible. Eso es lo que significa coherencia. Lógica entendible. Bueno, la fe es incoherente. Alguien tiene que publicar esto. La fe es incoherente. La fe no tiene coherencia. No tiene. Dios le habla a Noé y le dice: Noé, construyame un arca. ¿Por qué? Porque va a llover. Ahorita ustedes dicen: ah, normal. No, esos tiempos no era normal. Nunca había llovido en la faz de la tierra. ¿Cómo rayos yo le voy a creer a una voz que me está diciendo que va a llover y me va a poner a construir un arca? ¿Cuántos años duró el arca? Noé, por la fe, martillando cada clavo. La gente que oía a Noé, o a que Noé le pedía ayuda: vamos a construir un arca, ayúdame a cortar madera. Tenía que hablarle lógicamente, tenía que hablarle coherentemente. Y lo que hablaba Noé era una incoherencia diaria. No aplaude que ese ahí también, hombre. Pero lo que hablaba Noé era una incoherencia. Mira, yo estoy tratando de despertar a alguien, hombre. Hay un elemento que te puede hacer grande, se llama la fe. Pero yo no vi a Noé desanimado. Yo no vi a Noé que él dejó de martillar. Algunos de ustedes, porque quieren explicarle a todo el mundo, dejan de martillar. Porque ¿quién iba a entender a Noé? Lluvia, ¿qué es eso? Que va a llover. Dios, una voz me habló. Entonces Noé no se movió por lo que él vio, porque la fe no tiene coherencia. La fe no tiene piso. Él creyó a la voz que se le había dado. Leer la Biblia no es memorizar textos, es caminar en una palabra revelada. Cuando caminas en una palabra revelada, le encuentras sentido a tu vida. Cuando caminas en una palabra revelada, le encuentras sentido a tus horas, tus minutos, tus días. Porque hay algunos de ustedes desanimados, le falta una revelación. Te falta palabra. Yo leí la Biblia, pero no accediste al texto. Te falta una revelación. El día que tú tengas esa revelación, ni el diablo te va a poder desanimar. Que el diablo te va a decir: tú no tienes plata. Y tú vas a decir: ¿quién te dijo a ti que yo camino por dinero? Yo camino en fe. Yo camino por fe.
viendo las cosas que no se ven, llamando las cosas que no son como si fuesen. Han estado locos aquí hoy, hombre. Estoy caminando en una palabra que a mí se me reveló. No estoy caminando en coherencia con nadie. Si quieres entenderme, no te lo puedo explicar ahora. Dame unos años después, que lo que Dios me está hablando hoy será visible mañana. Será visible mañana. Es incoherente. No le hallé. Yo busqué toda la parte. Le dije a Dios, ¿cómo yo defino la fe? Y mi mente práctica no me dio más nada que decir una incoherencia. Ya, póngase bravo, explíquelo como usted quiera, dígame que yo lo dije mal, también eso es fe. Porque estoy diciendo algo que tú no te atreves a decir. Tengo fe también. Alabanza al Cordero. No soy doctor de la ley, estoy caminando en algo práctico. Porque al que cree, todo. Nadie incoherente agarrar a un hombre de 90 años. Es incoherente agarrar a una mujer en la menopausia y esperar ese momento para decirle vas a dar a luz. ¿Qué hace la palabra? Te invita a caminar en ella, no a aprendértela, a caminar. Ya deja de memorizar, camina. Ya deja de aprenderte texto, camina en el texto, camina en la palabra, camine. Y si aquí hay gente que vino de iglesias tradicionales, más vale que se muden, hombre. Llámese líder, lo que quiera, múdese. Cambia el espíritu porque no funciona. No funciona. Dame un poquito de salida que no tenga que pegarme mucho el micrófono. No funciona. No funciona. Tu título no funciona. Dígale a tu pastor que yo digo. No funciona. Con todo el respeto, tu credencial tampoco funciona. El mundo espiritual no respeta carné ni foto de nadie. Respeta a un loco incoherente que dice Dios me dijo que martille. Dale a la música, hombre. Dios me dijo que martille. Dios me dijo que claro un arca. Y yo no sé si va a llover, pero yo estoy creyendo. Voy a dedicar mi tiempo martillando el arca, cortando la madera. Camino. Tú quieres encontrarle sentido a tu vida. Camina en una palabra que Dios te reveló. Deja de estar oyendo hombre. Deja de estar oyendo consejos de gente que no le funciona su frustración y te la quieren transmitir a ti. Yo quiero oír a Dios. Eso se llama fe. Agarrar a una mujer en menopausia cuando la ciencia dice no hay forma. Solo un loco puede creer eso. ¿Cuál fue la clave de Elías? Tome asiento un momento más. Ya termino. 10 minutos más. ¿Cuál es la clave de Elías? Cierra el cielo, hay una sequía, se va al arroyo de Querit. Y toda la clave de Elías era su fe cuando Dios hablaba. La fe por el oír y el oír por la palabra. Palabra sin fe no sirve y fe sin palabra tampoco. No hay forma. La fe viene por el oír la palabra. Y la palabra viene cuando hay palabra y fe. Activa fe. Entonces la letra, por eso Pablo dice, cuando no hay fe la letra mata. Cuando no hay fe, yo quiero transmitírselo como Pablo en esta versión. Si Pablo se lo dijera hoy, le dice, dejen de leer la Biblia si ustedes no la van a creer. Ciérrela mejor. Se ofendieron. Pero ¿para qué se ofende si ahí dice que Dios te sana y tú no crees? ¿Ah? Porque eres un fariseo, una secta de tradicionalistas. Porque si tú crees lo que está ahí y yo te estoy diciendo esto, no te ofenda, entonces cómetela. Y dice la letra mata, el espíritu vivifica. Pablo está diciendo, porque si Pablo dice que la letra mata, te está diciendo, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Que la Biblia mata? No. Entonces no lo traduzca así. Pero te está diciendo que la letra mata. No es que la Biblia mata, la letra. O sea, Pablo está diciendo error en comérsela si no la mezclan con esta sustancia llamada fe. Porque es la única que te va a poder a entrar en ella. Si no tienes fe, entonces no la leas. Bueno, quiero fe, léela. Porque por el oír viene la fe. Pero si la leíste, tiene que producir fe. La fe no está en ella, la fe está en ti.
No creas que Dios va a hacer todo. Dios siempre te va a invitar. Abraham, tú puedes creer que yo puedo tener una... Ok, una virgen va a dar a luz. Tú puedes creer que tú siendo virgen vas a dar a luz. Hazme un arca, va a llover. Tú puedes creer que aunque yo no mande la lluvia primero para demostrarte, tú puedes creer que va a llover. Entonces eso va a depender de tu acción. Cuando tú tienes una acción, Dios dice, la palabra es válida. Ojo también a qué le llama fe, porque la fe sin obra es muerta. Hay gente que son de buena fe, pero no tienen fe. Hacen cosas de buena fe, y hacer cosas de buena fe no significa que tiene fe. La fe sin obra es muerta. La fe requiere de una acción. Si Dios te dijo, camina, no espere. Yo no sé qué Dios te ha dicho. Si te lo dijo, ve a hacerlo. ¿Qué está esperando? ¿Dinero para qué? Él no te va a dar dinero. ¿Qué está esperando? ¿Lluvia para hacer el arca? No, el arca se hace y después viene la lluvia. La palabra se cree y después viene el cumplimiento. Eso es lo que está diciendo Dios. La fe sin obra es muerta. Necesita a alguien que opere. Que vamos a hablar de la fe, su obra y su acción. Miren a Elías. El Señor le habla a Elías, le dice: Elías, levántate, ya se acabó el arroyo, se secó el arroyo. Y le dice: vete a Zaret ahora. Ok, Señor, ¿cuál fue la clave de Elías caminar? Ponga atención a esto sencillo, que a veces son los textos que ustedes se saben, pero uno tiene que pasárselo, porque ustedes, yo me lo sé, no es que te lo sepa, es que entiendas. ¿Entiende lo que lees? Le digo Felipe al etíope, ¿entiende lo que lees? No es que lea, no, estoy aquí leyendo los dichos por el profeta Isaías. No, entiende lo que dijo Isaías. Si no lo entiendes, no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Elías oye a Dios decirle: vete a Sarepta, porque el próximo capítulo de tu vida te va a sustentar una persona. Ya el arroyo no te puede sustentar, el agua se secó, necesito que te muevas. Entonces Elías sabía moverse en acción, en operar, porque oía la voz de Dios, pero tenía fe para entenderla y activar en acción lo que había escuchado, una palabra que se le revelaba, y él caminaba. Por eso estaba el éxito constante. La clave del éxito: no te compre otro libro que diga éxito, te lo voy a dar aquí fácil. Simplemente oye a Dios, crece en la palabra y cree en lo que se te dijo. Eso es lo que yo he hecho. Cuando el diablo te quiere tirar la flecha, a veces tú te elevas tanto que el diablo dice: como quiera, mándale una flecha. Y cuando no te alcanza los demonios, te alcanza alguien que está cerca de ti. Y el diablo lo pone a apoyarte. Yo te estoy diciendo porque lo vivo siempre. Lo pone a soñarte algo negativo para cambiarte lo que ya Dios te dijo. Y tú te entra un shock mental. Y tú vas a tener que cuidar eso y decir: ¿cómo? Y yo estoy bien pendiente con los sueños. Hermana, cierre eso, deje eso allá. Vamos con eso para allá, porque Dios le revela a usted la vida de todo el mundo, de cómo es el éxito y el fracaso, y usted no está ni aquí ni allá. Entonces no es coherente ante tu propia acción de coherencia, porque a ti te gusta la lógica y no es lógico, práctico. En este mundo no es coherencia, en el allá, pero ni allá ni acá. Me va a decir cómo alcanzar el éxito y tú no lo tienes. Tú no has visto gente que tiene la estrategia de cómo hacer franquicia y dice: yo la tengo. Me pregunté: ¿por qué no la hace? ¿Me entiendes? La acción no es lo que tú dices, es lo que tú haces. No cambia el mundo por lo que tú dices, cambia por lo que tú haces. Demuestra a la gente que hay algo que funciona y que si lo alcanzamos, que esto que le estoy enseñando lo aprendí, lo apliqué, lo aplico y lo aplico y lo aplico y funciona. No es mío, es de la palabra, solo la creí y le hice mía. Y Elías nos da referencia de esto. Se acaba el arroyo y Dios le dice: vete a Sarepta. Yo he dado orden a una mujer en Sarepta. Y mira quién era la mujer: viuda. O sea, espérate, se secó el arroyo, no tengo money, no have money, no tengo dinero, y ahora tengo que ir a mi próximo nivel para seguir sobreviviendo. Y tú quieres que yo vaya para una mujer viuda. Mira, Sarepta era una pequeña ciudad que estaba entre Sidón y Tirón, casi a unos 23 kilómetros del mar y todas esas cuestiones. Y esa provincia tenía ganaderos, hombres pescadores, grandes empresarios. Señor, ¿por qué tú no me revelas una palabra que un ganadero es el próximo que me va a sustentar? Ponme un ganadero, que yo te lo creo. El ganadero
Elías no cuestionó. Porque ustedes tienen mucho fracaso. Porque ustedes quieren ser coherentes. Y Dios no es coherente cuando Él habla. 3 amén. Dios no es coherente cuando Él habla. Si fuera coherente, no manda Elías para que la próxima que le va a sustentar la crisis de un arroyo que se secó fuera una viuda. Eso no tiene coherencia. Y cuando llega a Sarepta y abre la puerta, la primera que se encuentra es buscando un leño para morirse con su hijo, es a ella. Eso es incoherente. Eso es incoherente. ¿Sabe por qué usted no va a gritar amén? Porque usted mismo ni entiende qué yo estoy diciendo. Y está hasta turbado ahí sentado. Porque no es coherente la fe. Pero Elías no caminó en la coherencia. Esa es la clave de nosotros. Que escuchemos la palabra que Dios nos reveló. Y alguien te diga, hey, espérate, tú puedes hacerlo más bonito. No, Dios me dijo que lo hiciera así feo. Así. Lo voy a hacer así. Porque a mí no me importa que tú soñaste hoy. Dios me dijo, vete a Sarepta antes que tú aparecieras con tu bendito sueño. Me dijo, vete a Sarepta que allá hay una mujer. Y yo estoy caminando en una palabra que se me reveló. Y cuando yo camino oyendo lo que Dios dice y opero en acción a lo que Él me dijo, mi fe cobra vida. Y ya yo no oigo al diablo ni a su gente, porque estoy caminando en una palabra. ¿Se acuerdan la historia? ¿Se acuerdan la historia del joven profeta y el profeta viejo? Pregunto si se acuerdan la historia. Grítenme amén todos. Sí. Ok. Y se acuerdan que el muchacho, Dios le dijo, no te desvíes del camino. Ve a donde yo te estoy enviando. ¿Se acuerdan? Él no se desvió. Tenía el carácter. No se desvió. Porque dice que le ofrecieron comida y él dijo no. Dios le dijo, donde te digan que beba y coma, no te desvíes. Y vino un rey y le ofreció dinero. Y demostró el profeta que no tenía avaricia. Le dijo no. Dios me dio una palabra. Nada lo movió, pero algo sí lo movió. Y fue que vino un profeta que tenía la experiencia profética de él y lo engañó y lo hizo torcer algo. Y mire lo que le dijo, porque no le dijo, ¿quieres comida? No. ¿Quieres dinero? No. Esas dos cosas ya las rechacé. Rechazó al profeta viejo también. ¿Para dónde se le metió el profeta viejo? Cuando el profeta viejo le dijo, yo veo lo que tú ves y yo escucho lo que tú ves. O sea, le digo en otras palabras, tú eres profeta, yo también. Y ahí fue que lo atrapó. Porque hay gente que te va a querer convencer de que ellos están viendo lo que tú estás viendo, para que tú quedes atrapado en la trampa. Y es probablemente que hablen como tú, caminen como tú, vistan como tú, pero no son de ti. Tienes que saber discernir con quién hace contacto y con quién hace relaciones de paz. No puede entrar ahí. Y eso fue lo que hizo que el joven se desviara totalmente, porque le aplicó. Ahora miren Elías. Llegó a Sarepta y Elías no se puso. Si fueran uno de ustedes Elías, no fueran una viuda, porque lo demuestran. Cuando la gente quiere que alguien lo sustente, se le pega el que tiene. Y a veces el que tiene no es el que tiene la clave para darte lo que quieres. Porque la clave no es la posición coherente que tenga alguien, el estatus financiero que tenga alguien, sino a quien Dios le dio la orden. Entonces tú tienes que conectarte con gente que cuando tú oyes la orden de Dios, ya ellos la escucharon también. El Señor no dijo yo quiero un ganadero. Él dijo yo le di orden a una viuda. Yo no quería un ganadero porque yo quería alguien que obedeciera a mi palabra. La fe es la capacidad de obedecer a lo que Dios te está diciendo. Esa era la viuda. Yo le he dado orden. Conéctelo en toda la área de tu vida. Fuiste al trabajo que tú querías. Llevaste currículo donde tú querías. Si tú hubieras orado y te revelan una palabra, tú te metes por donde Dios dice. Lo que pasa es que donde Dios dice te iban a poner a lavar inodoro. Y tú no estás en eso porque tu glamour y tu maldito orgullo te tiene así fracasada y fracasado. Pero tú no sabías que tú ibas a ser la Ruth, que después de lavar ese inodoro iba a ser cabeza. Dios ya le había dado orden al F, pero te fuiste a donde está el glamour y haces cosas en tu voluntad y no en la voluntad de Dios. La fe no es hacer lo que yo quiero. La fe no tiene sentimiento ni es sentimiento. La fe es una convicción rara, extraña, que no se puede ver ni oír ahora, pero mañana hace que lo invisible sea visible. Ahí está la clave.
Entonces tú vas a tener que tener una capacidad increíble en el mundo espiritual, no en los textos. Se lo voy a repetir. Hay gente que debería tener más que la pastora y yo pastoralmente hablando. Más de 3 iglesias, tienen la capacidad, tienen los doctorados, tienen los certificados, tienen los carnés, tienen todo. Yo no tengo nada de eso, yo nada más oigo y creo. Si Dios me dice, abre allá, yo hago así. Yo no voy a esperar un papel. Usted no está, no. Porque yo entiendo la incoherencia de la fe. Se me perdieron. Esa es la diferencia entre tú y yo y el que está al lado de ti, el otro. Esa es toda la diferencia. No comas cuento, esa es toda la diferencia. Fe. Porque al que cree, al que cree, al que cree, al que cree, no lo escucho, al que cree, al que cree, al que cree. Grite conmigo, Señor, ayuda a mi fe. Alábale. Al que cree. Ya Dios me habla ahora mismo, me dice, esta mujer que está ahí está pasando esto, llámala, yo lo voy a hacer. Yo me tiro para allá. No hay nada que pensar, porque la fe realmente, cuando tú estás caminando en la fe, no te da tiempo para analizar nada. Si analizas, no es fe. Porque si analizas, le estás metiendo coherencia. Por eso las mujeres siempre pueden tener un poquito más de guerra para caminar en fe, porque la mujer es muy segura en lo que hace. ¿Sí o no? Muy calculadora, y eso es positivo. Uf, ni hablar, pero estoy hablando del mundo de la fe. Le puede costar un poco. Que no es fácil que una voz le diga a la mujer que siembre su ahorro, porque ella ya tiene todos los movimientos fríamente calculados. Y al tener un sentido más adelante que el hombre, es más viva todavía. Nada que ver con eso. Eso es un poquito más de guerra. Pero al que cree, piensa en eso. ¿Por qué Elías llega donde la viuda? Porque Dios le dijo que era una viuda. Entonces conecta tu próximo nivel con lo que Dios te está diciendo, no con lo que tú sientas. Porque no siempre lo que tú sientes te diría lo que tú quieres. Dios es estrategia y muy raro. Entonces mantente orando y deja que Él revele y camina en esa palabra revelada. Cuando se te revela esa palabra, tú fluye ahí. Fluye ahí. Invierte tu tiempo ahí. Si eres Noé, quédate haciendo el arca aunque nadie te crea. Lo mejor que puedes hacer día tras día es levantarte, cortar madera y clavar. Si eres Noé. Si eres Elías, no te vayas a Samaria. Dieron Sarepta. ¿Cuánta gente pierde su destino en Dios porque le dieron Sarepta y quieren Samaria? ¿Por qué? Porque quieren lo que ellos sienten. Por eso hay que tener cuidado cuando tenemos todo nuestro proyecto calculado y no involucramos a Dios. Porque si ese proyecto se cae, tú vas a decir, yo lo presenté en oración, tú lo presentaste pero no me lo diste. Dámelo. Además, no me dé proyecto, agarra los míos. Eso quiere Dios, darte sus planos, no que tú le traigas tus sueños. Porque te quieren traer todas sus peticiones y hay que traerlas. Filipenses dice, preséntenla. Pero yo cambié eso en realidad. Cuando yo entendí todo esto, dije, ¿para qué le voy a traer una petición? Si su voluntad es perfecta y agradable. Mejor déjame decirle, Señor, ¿qué quieres? O habla que tu siervo escucha. ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué hago? Revélame. Y tú te abres espiritualmente. Y un abismo comienza a llenar el otro abismo. Y hay respuesta de Dios constante.